Hola a todos, bienvenidos a En la Mesa No, la única mesa en la que sí se habla de política, sí se habla de religión. Recuerden que si nos están viendo en YouTube nos pueden calificar y nos pueden suscribirse, no se pierdan ningún episodio cada jueves. Si nos están viendo a través de Spotify, califíquenos con 5 estrellas, síganos a ver si logramos recuperar alguito de este podcast. Acá estamos hoy con una gran amiga, representante de la Cámara, polémica como ella sola, representante de la Cámara, Jennifer Pedraza. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, Bienvenida. ¿cómo vas? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de En la Mesa No. Feliz de estar aquí para parchar y para hablar un poquito de política Bueno, contigo. le damos inicio a la entrada, que es la primera partecita donde está la pregunta habilística de quién es Jennifer Pedraza, de dónde sale, qué surge. Bueno, a ver, respuesta súper corta. 1, soy santandereana, soy de Bucaramanga, soy economista, egresada de la Nacho, fan de la educación pública, feminista y hoy soy congresista independiente del Partido Dignidad y Compromiso, estrenando la independencia en el Congreso de la República. ¿Cómo llega una persona de otra ciudad a representar Bogotá en sus causas? Porque la verdad, pues primero Bogotá es una ciudad súper diversa que termina recibiendo una gran cantidad de gente de otras regiones y en mi caso pues le cogí un amor tremendo porque acá es una ciudad muy, muy plural, o sea, aquí tú ves gente con una cresta, con el pelo azul, con el pelo naranja, que escucha metal, que baila carranga y todo ese tipo de cosas que son la muestra de la mezcla cultural que aquí se da. Entonces para mí la verdad eso nunca fue una limitación porque al final, siendo representante de la Cámara por Bogotá, obviamente que debo hablar de los temas de Bogotá, pero uno puede votar y tiene el mismo peso que un senador o que un representante de otras regiones. ¿Te has Entonces, vuelto rola o no tanto? uy, en Bucara me joden un montón por el acento, obviamente. Pero es que al principio yo empezaba a hablar y todos me decían, no, pero no tienes que regañarme. Y yo, no, es que yo hablo así. Entonces ya progresivamente he cogido el acento rolo, pero obviamente extraño mi tierrita, la gente, la comida, la fiesta, el Atlético Bucaramanga, lo sigo teniendo en mi corazón. Que están rumbo a la Libertadores ahorita. Pensé que íbamos a ir de primeros, pero creo que ahorita estamos de cuartos, pero nada, ánimo, ánimo, hay que estar en las buenas y en las malas. Y bueno, ahorita una de los ejes que acabas de mencionar es, bueno, llegas a representar Bogotá, egresada de la Nacho. ¿Qué significa la Nacional para ti? Para mí la Nacional es la oportunidad que tenemos muchas generaciones y que hemos tenido muchos jóvenes de poder estudiar en una universidad de excelente calidad, sin importar cuánta plata tengamos y sin importar que no hubiera, mejor dicho, yo no hubiera podido estudiar en una universidad tan buena como la Nacho de no haber sido por la educación pública. Es que pagar una carrera de 23 millones de pesos el semestre, francamente, primero duele y dos, es una pequeña minoría la que puede lograrlo y en ese sentido, no, y de hecho en las universidades privadas la mayor cantidad de estudiantes siguen siendo estratos 1, 2 y 3 que tienen que endeudarse con el ICETEX o que están becados y en ese sentido pues para mí fue la oportunidad de abrir mi mente, mi cabeza. Yo me gané una beca para estudiar en los Andes en ese mismo momento, pero yo elegí la Nacho porque pues primero la amo, me encantó lo que les decía, la diversidad, ver gente de todas las regiones, o sea, eso fue para mí brutal, el campus. Entonces, la educación pública es lo que a mí me cambió la mente, la forma de ver el mundo, me permitió conocer todo, mi primer amor, la carrera que me apasiona, de todo. Entonces, por eso la amo y la defiendo tanto. Y bueno, tú fuiste, los que no saben, tú eres representante de la Cámara, una de las más jóvenes que hay en este momento. ¿Cómo llegas a la política? ¿Y por qué te metes en este cuento tan mamón? Bueno, yo odiaba la política con todo mi corazón. O sea, yo me decía apolítica, decía todos los políticos son iguales, de verdad, de verdad. No, o sea, esa es la respuesta más... Es lo peor, pero lo voy a contar, digamos, como mi testimonio de rehabilitación de la politicidad, digamos. Pero me gustaban mucho las causas sociales, entonces yo no podía con que fueran a hacer megaminería en el páramo de Santurbán en ese momento a cielo abierto. Entonces, marcha que había por Santurbán, marcha en la que yo estaba así con el uniforme del colegio, fue la marcha de la MANE contra la reforma de la Ley 30 de Santos en el 2011. Iban 11 en el colegio, allá estaba con las monjas de mi colegio. ¿Estudiaste en colegio de monjas? Estudié en colegio de monjas, sí. Nunca pasé disciplina y todo ¿Y eso. esa rebelión ahora? No, siempre he sido muy rebelde. Yo creo que la rectora de mi colegio no me quería nada, no me quiere nada todavía. Pero bueno, entonces ahí como que causa social que había, causa social en la que yo estaba metida, la educación pública, pues yo pasé a la Nacho y me esperaba un movimiento estudiantil súper sólido y cuando llegué no estaba ese movimiento súper desorganizado. Y también pues uno dice, no, la mejor universidad del país, tú te imaginas, los laboratorios, total. No, jamás. Pero llegamos y no, o sea, obviamente había grietas y había una crisis muy fuerte de la educación pública, entonces, causa nueva educación pública. Y después de coincidir en muchas causas, pues tú empiezas a darte cuenta de que al final es la política la que
define el rumbo en la mayoría de esas causas. Si el desarrollo de Colombia va a estar anclado a la megaminería en los páramos, es una decisión política. Si vas a financiar a las universidades públicas o vas a preferir dejar que se caigan mientras le das plata a las privadas con ser lo paga, pues es una decisión política. Claro. Entonces, por eso dije, no, acá hay que meternos en un partido. En ese momento me metí al Polo, después nos divorciamos con el Polo. ¿Militaste primero en el Polo? Sí, milité primero en el Polo. Sí, porque yo me considero una mujer de izquierda. Okay. Lo que pasa es que hoy Petro parece ser el dueño de la izquierda, pero la verdad es que la izquierda en Colombia es muy diversa, es muy diferente entre sí. Y, por ejemplo, yo hago parte de un sector de izquierda que no cree que Petro es la mejor versión de la... Okay. Mejor dicho, lamentablemente el primer gobierno de izquierda... Voté por Petro en la segunda vuelta, sobre todo porque no quería que ganara Rodolfo. Rodolfo en ese momento ya estaba imputado por corrupción. O sea, yo decía, este man va para la cárcel, nosotros revisamos todos los elementos que se conocían sobre el caso y yo dije, no, además que es un man súper machista, yo decía, no podemos en Colombia, que ya es un país machista per se, tener un presidente que diga, no, las mujeres a la cocina, que aquí no se vengan a meter en la política. Yo decía, no puedo con eso. Y pues es que el empate era brutal, ¿no? Cada encuesta era 1%, 2% margen de error. Entonces, por eso tomé la decisión de votar por Petro. Sin embargo, pues desde que voté por él, uno, no le repartí ningún volante, no hice nada de campaña, decidí votar por él el día de la segunda vuelta. Y dos, desde el día que voté por él, dije voy a hacer una labor de control político y voy a declararme desde ya la independencia, no voy a participar en ese gobierno porque ya se veía venir gran parte de las cosas que iban a ocurrir con sus alianzas con los peores politiqueros de cada una de las regiones del país y que al final pues terminó estallando en todos estos escándalos de corrupción. Con esto pasamos a la segunda parte, al plato fuerte. Y aquí quiero que nos cuentes un poco, bueno, ganas en 2022. Y bueno, ¿qué ha cambiado en tu vida después de que te volviste congresista? O sea, ¿realmente era lo que esperabas? ¿Te ha decepcionado el ejercicio político? ¿O al revés, piensas que se puede hacer algo desde esa curul? ¿O te has visto maniatada? ¿Qué piensas? Bueno, no, a mí me parece que el Congreso está supremamente subestimado. O sea, por ejemplo, en mi familia, el grupo de WhatsApp de la familia se rompió en segunda vuelta por usted por quién va a votar, por Petro, por Rodolfo. Sí. Pero nadie, mejor dicho, el día de las elecciones del Congreso me tocó llamar a mi tío, decirle, hola tío, mire que yo soy candidata al Congreso. Ay, ¿cómo así? ¿Eso cómo se vota? O sea, muy poca gente está consciente de la importancia que tiene el Congreso de la República y sí, para algo han servido estos 2 años, ha sido que la gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene el Congreso, lo clave que es tener gente ahí elegida por opinión, porque además como a la gente muchas veces no le importa el Congreso, pues los que ganan esas elecciones de Congreso suelen ser los que más maquinaria tienen, los que compran y venden votos. Y pues entre menos voto de opinión haya en una corporación, pues más fácil la tienen los corruptos. Claro. Por eso es que ustedes pueden ver campañas al Congreso que pueden valer miles y miles de millones de pesos, pero a mí me parece que en el Congreso es un gran lugar, no solamente para hacer debates de control político, que eso ha sido muy ausente en este gobierno, los presidentes no han permitido que se den debates casi de control político en plenaria. ¿Por qué? Digamos, la gente le podría explicar la razón detrás de la importancia de un presidente de una comisión. El presidente de la Cámara decide qué proyectos de ley se votan, en qué orden se votan, si se agendan o no se agendan debates de control político. Entonces, incluso con Duque, ustedes se acuerdan, debates de control político a Molano, a Udinem, a, ¿cómo se llamaba este? Que era mi defensa del bigote, que parecía el papá de Harry Potter. Como no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, Dios, Botero, creo que era. Bueno, o sea, debates de control político todo el tiempo, constantemente, pero en este caso ustedes pueden ver la ausencia de debates de control político y son muy importantes porque ahí es donde se pone sobre la mesa la responsabilidad política del gobierno en cada uno de los temas, ya sea corrupción, ya sea inseguridad, ya sea desempleo. Entonces eso ha sido muy ausente, por eso es que a los gobiernos les interesa siempre tener un presidente de Cámara y de Senado afín, o cuadrarlos, así no sean afines, para que no se den debates de control político. Aún así, pues hemos podido dar debates importantes sobre el tema de feminicidios, hemos podido dar debates sobre el tema de la ministra de Ciencia y Tecnología en la Comisión Cuarta y ahora hemos citado un debate sobre el tema del régimen de salud del magisterio y del nuevo modelo, que ustedes saben que los profes ahorita están en la mala con ese nuevo modelo. Y también es clave para promover agendas del movimiento social. O sea, por ejemplo, presentar reformas de ley. Hemos avanzado en un proyecto de ley que se había hundido 8 veces, que es para prohibir el matrimonio infantil. El proyecto de ley de violencia vicaria. ¿Por qué se cae? Ese proyecto, sí. La gente siempre me dice eso. ¿Cómo si ya no estaba prohibido? Y yo, no solo no estaba prohibido, sino que han hundido la prohibición. O sea, el matrimonio infantil... Está permitido en Colombia. Es uno de los pocos países junto con Argentina de la región en donde está permitido el matrimonio infantil y es una de las pocas regiones del mundo en donde ese fenómeno no ha disminuido.
Wow. Y es o sea, mejor dicho, Colombia, ahí mal, nos rajamos. ¿Por qué? Yo creo que hay muchos motivos, pero uno de ellos es que muchos congresistas siguen sin separar la idea del sexo con la idea del matrimonio. Entonces, si tú puedes tener relaciones sexuales desde los 14, pues te puedes casar desde los 14. Pero obviamente una cosa es la sexualidad, que está bienvenida, que se explore de manera informada, de manera cuidadosa, con todos los elementos sobre la mesa. Pero por el contrario, el matrimonio infantil ya está definido como una práctica nociva por las Naciones Unidas porque genera deserción escolar, genera embarazo a temprana edad, genera ciclos de violencia física, sexual, psicológica sobre las niñas y sobre los niños, y hasta compra y venta de niños y niñas, que es lo que nosotros vemos en muchas regiones de Colombia. Wow. Y bueno, digamos ahorita dentro de tus causas, tú estuviste apoyada por diferentes sectores, más que todo universitarios, pues no es un secreto que digamos la Nacional de alguna forma ayudó y formó parte para que tú fueras elegida. Mi pregunta es, ¿tú crees que la Nacional se ha convertido en un fortín político para estas nuevas juventudes? Te pongo casos concretos, digamos, Julián Sastoque en su primera campaña al Consejo era el de la Nacho, me acuerdo del eslogan. Ahorita en las pasadas elecciones se lanzó un pelado, si no estoy mal, el de Ariel Ávila, Ronald, creo que se llamaba, que también estaba intentando llegar con la Nacional. ¿Crees que se ha convertido también en un fortín político o tú cómo lo ves? A mí me encanta que haya candidaturas que vengan de la Universidad Nacional y creo que este debate no lo plantea nadie, por ejemplo, sobre la cantidad de uniandinos que hay en los cargos de gobierno, pero sí es muy crítico cuando hay alguien de la universidad pública tomando decisiones o proponiendo alternativas. Ahora, la Universidad Nacional es supremamente diversa, o sea, yo sí creo que Sastoque logró recoger una gran cantidad de jóvenes y de opiniones en la Nacional, pero en la Nacional ustedes encuentran jóvenes del Centro Democrático, hasta jóvenes del Partido Comunista, pasando por gente fajardista, petrista, palomista, mejor dicho, de todo. No es una universidad que sea solo de una corriente política, y eso es clave decirlo. Y por eso, digamos, yo creo que lo que más le conviene a las universidades es abrirle la puerta de manera frontal a la política. Eso me gusta a veces de las privadas, que hay foros con todas las corrientes políticas, debates de todas las... mejor dicho, gente desde Salvación Nacional, como les decía ahorita, hasta el Polo, y eso es muy interesante porque hay mucha diversidad de ideas, y no cerrarle la puerta a la política y que termine metiéndose, pues, digamos, de manera que no es frontal, que no es franca. Entonces eso me parece importante, y en medio de todo ese debate, pues ahora estamos en la Nacional en el debate de la rectoría. ¿Qué ha pasado con ese tema? Yo te vi criticando en redes, un poco también dando tu opinión de lo que ha pasado. Siempre el presidente se dice que es el que pone el rector, que influye dentro de los organismos estudiantiles. ¿Qué está pasando en la Nacional? Bueno, nunca habíamos tenido la esperanza de que la consulta se tuviera en cuenta. Eso es cierto, porque es lo primero que me dicen. No, pero si nunca habían escuchado la consulta, ¿por qué ahora sí quieren que es el rector? ¿Por qué? Porque por primera vez, y en eso, a pesar de todas mis diferencias con Petro, valoro y creo que eso es una decisión acertada, el gobierno dijo: mis delegadas, que son 3 de 8 votos, van a votar por el que gane la consulta. Antes de que ganara Múnera. Porque Múnera no es el de Petro. Múnera ya había ganado antes la consulta y, mejor dicho, pasado mañana, si tenemos un presidente, ojalá no, Miguel Uribe, por ejemplo, y Múnera se lanza, Múnera va a ganar porque Múnera es supremamente legítimo. O sea, yo voté por él cuando era primípara, ganó la consulta, igual impusieron otro rector, volví a votar por él como egresada. Bueno, entonces eso generó una expectativa muy positiva de que se respetara la consulta. ¿Qué pasó? El día de la votación se usó un método que es ilegal, yo lo demandé, porque es un método que va en contra del criterio que establece el estatuto, y es que se elija por mayorías, la mitad más uno son quienes van a definir quién es el rector, es decir, se necesitan 5 de 8 votos. El método que se usó fue un método que se llama un método de borda, que lo que hace es descartar de facto, tiene un sesgo, ese método de votación tiene un sesgo contra el que tenga apoyo mayoritario. Entonces, listo, se hizo toda la trampa del mundo, el Consejo Superior más escondido posible, nadie trinó, nadie decía nada, todos nos estábamos comiendo las uñas. O sea, fue como desde las 9 de la mañana a las 8 o a las 6 de la tarde. Habemos papa después. Exactamente, Sí. o sea, cuando nunca había sido así. O sea, nosotros siempre nos opusimos a un Consejo Superior opaco. Yo siempre estaba trinando cuando era representante estudiantil en tiempo real lo que estaba pasando. La Nacional no es un feudo de nadie para que la manejen de esa manera. Y pues, porque esto es importante incluso para la gente que no es de la Nacho que nos está escuchando. Si a ustedes les duele en el alma cada escándalo de corrupción que hay sobre las universidades públicas, pues la mejor forma de luchar contra esa corrupción es que haya administraciones que sean elegidas por sus comunidades, porque son esas comunidades las que se ven afectadas cuando no hay un manejo acertado de la universidad. La democracia estudiantil. De lo contrario, y también profesoral, esto es clave, el voto de los profes pesa el 60% de la consulta. ¿Estás de acuerdo o estás en contra con eso? Esto nunca ha sido muy popular en el movimiento estudiantil, pero yo estoy de acuerdo porque creo que los profes están vinculados
de por vida en la universidad. Claro. Mientras que los estudiantes estamos solamente De 5 paso. o 4 años y eso pues crea como o sea, creo que hay un nivel diferente de compromiso con la universidad. Pero bueno, 60% profes, 30% estudiantes y 10% egresados y egresadas. Claro. Esa consulta pues propone y filtra quiénes deberían llegar al Consejo Superior. Y entonces, pues bueno, con toda esa trampa, no eligieron a Leopoldo, eligieron a Ismael Peña, que viene de hacer parte de la administración actual, que ha sido muy cuestionada, entonces lleva toda esa carga de ñapa. Y pues desde ahí pues se vino el paro, el gobierno convocó al Consejo Superior Universitario a que definiera un rector ad hoc, pero los mismos que votaron por Ismael, que se pasaron por la faja por la consulta, están levantándose y rompiendo el quórum del Consejo Superior. Entonces hoy no hay una salida Un mini sencilla. congreso, de alguna Un mini congreso. forma. La Nacho es una expresión absoluta del país, de verdad, ¿verdad? Entonces, por eso es que la universidad no ha propuesto una salida a la crisis, que es el problema en el que hoy estamos. ¿Cómo hacer para que haya una alternativa? Yo no estoy diciendo, obviamente mi plan, mi corazoncito está con que sea Leopoldo, pero no se ve como una salida probable, entonces por lo menos plantear una rectoría ad hoc Claro. mientras fallan todo el Consejo de Estado, el Tribunal de Cundinamarca, para ver quiénes tenían razón jurídicamente y pues se puede avanzar un poco en este tema. Digamos, ahorita con toda la coyuntura que está pasando, las mujeres de alguna forma u otra se han visto representadas o se dice que se han visto representadas por primera vez en una vicepresidencia de una mujer. ¿Cómo crees que ha venido la lucha, tanto feminista como la lucha de la representación política de una mujer, ahora tú que la estás viviendo en carne propia? ¿Has sentido discriminación? ¿Has sentido menosprecio? ¿Has sentido que tu voz no tiene igual de peso? ¿O te toca hacer más vainas para intentar cumplir? Y con Francia, ¿crees que ha sido una digna representante? Creo que, o sea, si yo pudiera darle un mensaje a la vicepresidenta Francia Márquez, yo le diría que si ella decide tomar una actitud mucho más disruptiva, como siempre ha sido su carácter, pues no va a estar sola en esa lucha. Habrá un movimiento de mujeres, un movimiento feminista acompañándola en caso de que quiera levantar su voz contra todos los incumplimientos que ha tenido este gobierno al mandato social de cambio. Eso es muy importante decirlo porque lamentablemente, pues ustedes lo vieron hace pocos días, las consejerías de juventud y las plataformas de juventud muy molestas porque no ha habido ningún avance en la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Muchas de las promesas se han quedado solo en eso, en promesas, y hay allí mejor dicho, el hecho de que el Ministerio de la Igualdad solo haya ejecutado el 0.43%, cuando tiene tantas pues poblaciones por atender encima. Obviamente que ahí hay una desilusión importante, pero pues si hay otras cosas moviéndose en el gobierno, si hay tensiones con sectores politiqueros, pues tal vez ponerlo de manera franca sobre la mesa es la mejor forma de tratarlo. Y ya sobre mi experiencia personal, total, mira, cada vez que yo hago o que acompaño a las víctimas que han denunciado, por ejemplo, a Holman Morris por violencia física, sexual, acoso laboral, lo que sea, o sea, ustedes, todos los tipos de violencia básicamente se lo pueden encontrar en esas denuncias. Inmediatamente es un ataque sistemático en todas las redes sociales en mi contra y yo todavía no tengo ese callo que hay que construir en este mundo. O sea, a mí todavía me afecta, de verdad que me da ansiedad. Yo he tenido pues este trabajo ha afectado fuertemente mi salud mental. Esto ya me pasaba cuando era representante estudiantil y se inventaban que yo era la esposa de Timochenko, cosa que obviamente era mentira, pero también me pasa hoy cuando empiezan a decir uribista, yo qué sé, mejor dicho, mil cosas. Claro, tú eres súper uribista. O sea, para muchas de esas bodegas yo soy súper uribista. Nunca, mejor dicho, siempre fui oposición a esa gente, lo que les digo. Bueno, pero no importa. Todo eso, ese tipo de violencia política que además tiene un sesgo de género, claro que lo tiene porque es particularmente sobre nuestra apariencia, sobre cómo nos vemos, o sea, tiene un sesgo de género súper claro, también nos ha afectado y pues hoy en día yo tengo... yo demandé a Holman Morris precisamente pidiéndole una rectificación y hoy en día pues eso hace parte. ¿Qué ha pasado con ese proceso? Él no ha ido a varias de las conciliaciones, entonces pues estamos agotando la carta de la conciliación, pero en la conciliación yo le voy a pedir que rectifique en el mismo medio de comunicación donde él dijo mentiras contra mí. Y si él no lo hace, pues yo voy a llevar eso hasta el final, porque no es posible que personas como Fabián Sanabria, Víctor de Currea, Carlos Medina Gallego, este profesor que se hizo viral hace poco en un video diciéndole a una profesora si quería que le mostrara que era violencia de género, pues lo que ellos hacen es hostigar a las mujeres denunciantes y llevarlas progresivamente a una posición de soledad, de desistir de los procesos de denuncia. Entonces, para mí, sí, por ejemplo, para eso sirve una curul en el Congreso, para desde el Congreso acompañar a las mujeres víctimas de violencia que quieran denunciar, llevarlas hacia las redes de apoyo jurídico, de apoyo psicológico. En nuestra curul hemos atendido decenas de casos de violencia de mujeres y si para eso ha servido, pues ha valido toda la pena.
No sé si tuviste ahorita el rifirrafe que hubo entre Juan Carlos Lozada y Andrea Padilla con Sí. todo ese tema de Lo los presencié animales. en la vida real, digamos, ahí en la plenaria de la Cámara. ¿Crees tú que, digamos, las banderas tienen nombre propio o cómo se deben llevar? Para los que no sepan, pues Andrea Padilla es la senadora animalista y pues Juan Carlos Lozada, pues también un poco de todo ese tema alternativo. Tú que estás en ese punto, o sea, tú estás en como digamos, en el sector alternativo del Congreso. ¿Cómo ves tú esas cabezas? ¿Cómo hay cabezas para ciertos temas? ¿Te ha tocado medio mezclarte? ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que sí hay un trabajo que hay que reconocer de experiencia de algunas curules en algunos temas. A mí me consultan algunos colegas cuando quieren hablar de temas de mujeres. Oye, ¿te parece bien que lo digan de esta forma? ¿Es revictimizante? No lo es. Como que hay un reconocimiento de la experiencia en ese sentido. Obviamente Andrea Padilla y Esmeralda Hernández, que son Esmeralda es la autora del proyecto para prohibir toros. Y Andrea Padilla es la autora del proyecto de ley del programa para esterilización de gatos y perritos callejeros o en propiedad de personas, por ejemplo, habitantes de calle. Y pues Lozada, ustedes saben que ha venido luchando la prohibición de toros desde antes, legalización de cannabis. Yo siento que la lógica de estar cada vez más cerca de las elecciones nos pone en una disputa como de, bueno, protagonismo. ¿Quién va a recoger estas causas? Pero la verdad creo que el público animalista es tan amplio que de verdad pues esas tres personas son excelentes congresistas y yo espero que se puedan reelegir en el 2026 porque lo han hecho muy bien, se han dado unas batallas muy grandes. Nosotros desde la solidaridad hemos estado ahí acompañándoles, pero obviamente pues son causas, no es que sean dueños de esas causas, pero sí creo que se han formado filosóficamente, teóricamente, jurídicamente para defender con más fortaleza esas ideas. Obviamente yo estoy a favor de la prohibición de toros y te puedo soltar mis argumentos, pero quizás Lozada lo tendría otros elementos porque es su especialidad. O sea, eso sí, como en cualquier profesión, tú sabes, los abogados se van especializando en temas. En nuestro caso, pues, por ejemplo, temas de feminismo, temas de lucha anticorrupción, temas de educación, pues son nuestra fortaleza y ellos también tienen la suya. Digamos, ahorita ya entrando a un panorama más general rápidamente, ¿te ha decepcionado el gobierno Petro? Sí. No lo dudo un solo segundo. Es que yo digo que yo estoy entusada con este gobierno. No hay, mejor dicho, cada 15 días es un escándalo de corrupción nuevo, que las maletas de Laura Sarabia, que Armando Benedetti, las chuzadas de Armando Benedetti, que la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente en cabeza de su hijo Nicolás Petro, que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. O sea, realmente cada semana es un escándalo distinto y el presidente no ha asumido la posición que yo creo que debería asumir, no ha asumido su responsabilidad política, que fueron unos cachacos que mandó a La Guajira que se robaron la plata del agua de La Guajira, que él no sabía nada de lo que estaba pasando, que todo fue a sus espaldas. Ahorita con lo de la salud del magisterio, nosotros ya hemos alertado que la principal entidad en ese nuevo modelo, la entidad que contrata a dedo las clínicas, hospitales, software, está en cabeza de John Mauricio Marín, que está ya denunciado por corrupción cuando manejó el Fondo de Seguridad Social de Ferrocarriles. Es una cuota que Petro mismo le dio al Partido Conservador y al partido de la U, y cuando estalle todo este escándalo de corrupción, seguramente va a salir a decir, ay, me traicionaron. No lo traicionaron, usted ya lo sabía. O yo no me enteré, fue a mis espaldas. Él frenó una de las licitaciones para conseguir nuevos operadores en el modelo de salud del magisterio, dizque alegando que había encontrado corrupción. Le mandé un derecho de petición. Muestre cuáles son sus denuncias, cuáles fueron las medidas que tomó para atender la corrupción que supuestamente usted se pilló en el modelo de salud del magisterio. Ninguna, nada. Entonces que el gobierno deje de decir que los casos de corrupción son manzanas podridas de su gobierno, porque es como Petro está pagando las deudas que tiene con la política tradicional por haberlo apoyado y por haberle puesto votos en las elecciones del 2022. La política tradicional sí apoyó a Petro. Sí, yo digo que sí. Hubo un bloque de la política tradicional que en la primera vuelta seguramente iba con Fico, claro. Algunos ya estaban con Petro, Bedoya, Trujillo, pero en la segunda vuelta gran parte de esa política tradicional se va con Petro. No, y una vez ya está como gobierno, pues se declaran de gobierno. Es que cuando el Partido Conservador se declara de gobierno, el partido de la U que después dijo, no, mentirita, somos independientes, pero pues le están entregando todo el manejo del software a Dilian Francisca Toro, del software de la salud del magisterio, que son 800,000 maestros, y además recuerden que cada maestro recibe 1.7 veces los recursos que recibe cualquier colombiano en materia de salud. Ese es el régimen especial para reconocer su trabajo, lo que es irse en las zonas rojas de este país a dar clases, en salones de personas multicurso, por ejemplo. O sea, yo estoy de acuerdo con que exista un régimen especial, con que se le reconozca esa labor a los maestros, pero esa administración tiene que ser transparente y eso no es lo que está pasando en este gobierno. Y bueno, digamos, para aterrizarlo a Bogotá, ¿por quién apoyaste en la alcaldía de Bogotá?
En la alcaldía de Bogotá yo voté y le hice campaña a Robledo pues digamos, no hubo segunda vuelta. Todo el mundo estaba como, el que sea que le gane a Bolívar, el que le gane a Bolívar en primera vuelta, el que le gane a Bolívar en primera vuelta. Sin embargo, reconozco, por ejemplo, la fortaleza y el movimiento que creó Juan Daniel Oviedo a su alrededor. Sí. Creo de Galán. Eso iba a decir, creo que Galán ganó por el odio a Gustavo Bolívar y en ese sentido creo que que aún tiene que construir esa legitimidad en su población. Claro. Hoy creo que hay muchas ausencias en el Plan Distrital de Desarrollo. Nosotros le presentamos un documento, ojalá lo tenga en cuenta, por favor. Hago chulitos, por ejemplo, la ausencia de la Universidad Distrital en el trabajo de educación de distritos. Como no, vamos a crear jóvenes a la U, lo mismo de Claudia, pero jóvenes a la E. De verdad que no se esfuerzan. Y es un programa creo que de 40.000 becas pero ¿dónde está el énfasis sobre la distrital? Que hoy ya está en condiciones críticas, está cerrando carreras. No se menciona en ningún lado. No se menciona en ningún lado. Es la gran ausente del Plan Distrital de Desarrollo. También creemos que hay un retroceso en materia de garantías de los derechos de las mujeres, tanto en el sistema distrital de cuidado como en una articulación de las instituciones para atender las violencias basadas en género. Sí. Y Bogotá, hay que estar muy atentos y atentas acá porque Bogotá es un ejemplo para el resto de ciudades. Así es. O sea, si retrocedemos en Bogotá, retrocedemos en todo el país. Yo estoy segura de eso. Entonces, eso entre muchas otras cosas ya se las hemos hecho llegar, ojalá los tengan en cuenta. ¡Ay, juventud! También hemos estado haciendo audiencias públicas con las consejerías de juventud para que se incluyan planes de empleo distritales enfocados en la juventud. Pero yo te voy a decir una cosa, yo que fui CLJ, yo me elegí con CLJ en Suba, yo te puedo decir, las garantías y la falta de importancia o relevancia que tiene un cargo como un Consejo de Juventud es prácticamente 100%. O sea, uno no tiene un grado de representación, uno le toca rogarle a una JAL para que le preste el recinto. Nosotros no tenemos recintos, 10 pasajes de Transmilenio que al fin y al cabo los mismos consejeros utilizan para irse a su propia universidad. No hay orden en las sesiones, los reglamentos. Entonces yo creo que hay falta de estructura y yo creo que Petro le ha fallado a la juventud en ese aspecto y en muchos otros. Tenemos un Gareth Sela en el viceministro de Juventud que sí, evidentemente es una víctima de pronto de un estallido social y de la represión policial, pero carajo, estamos hablando de que esta era la esperanza para los jóvenes y eso que yo no voy ni cerquita con Petro, pero yo sí decía, bueno, que se le van a parar bolas al Consejo de Juventud. Mira, el 20 de julio, llueva, trueno, relampaguee, vamos a radicar la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil con la Comisión Accidental de Juventud, que es multipartidista, plural. La estamos construyendo en este momento con las plataformas de juventud, con las consejerías de juventud. Estamos trabajando en ese borrador para radicarlo el 20 de julio, porque tienes toda la razón. Mira, de los 10.200 consejeros más o menos que se eligieron, ha habido una deserción de cerca del 32%, porque son jóvenes que tienen que estudiar, trabajar al tiempo. No hay ningún incentivo para permanecer. La lucha es un montón para seguir siendo consejero. Ni te convocan a reuniones. Luchas para que te convoquen en una reunión para que te dejen en visto lo que tú llevas y lo que tú propones. Y fuimos elección popular al fin y eso que es elección popular. Y además acordémonos que no habían convocado esas elecciones hace 10 años. O sea, yo tenía consejeros, amigos que eran consejeros de juventud que ya tenían 32 años, ni siquiera eran jóvenes, quiero decir, porque llevaban 10 años sin convocar esas elecciones. Obvio que la participación no fue la mejor y el tarjetón era más difícil que el examen de la Nacho, pero pues ahora que se van a convocar en el 2025, pues hay una gran tarea por legitimar esos espacios y por reformar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil para que reconozca tanto consejerías como plataformas y para que les dé un carácter vinculante a su participación y para crear también incentivos. También queremos hacer obligatoria la creación de política pública de juventud en todos los municipios y departamentos, en cada plan distrital, si en Bogotá cada plan llueve, municipal. No me imagino en otros lugares. Con esto pasamos a la última parte, que es el postre. Y acá es pregunta rápida, respuestas cortas, sin filtro, por favor. Dios. Si tuvieras un panorama en este momento electoral para la presidencia y tuvieras una Claudia López y digamos un Miguel Uribe, ¿por quién votarías? Claudia López. ¿Crees que Claudia López representa de alguna forma el continuismo de este gobierno o lo haría diferente? No creo que represente el continuismo, pero tampoco es mi plan A para la presidencia. ¿Quién es tu plan A para la presidencia? Fajardo. ¿Crees que Fajardo tiene una oportunidad de llegar? Lo creo. Y creo que las encuestas y las mediciones que hemos hecho ponen en cabeza a Sergio Fajardo y a Juan Manuel Galán. De alguna manera u otra, digamos, en este panorama político, ¿qué piensas que va, hacia dónde va el movimiento feminista en Colombia? ¿Hacia dónde va? Bueno, lo primero es que ¿hacia dónde va? Necesitamos encontrarnos para agarrarnos todo lo que nos tengamos que agarrar en privado y no en Twitter, mientras un montón de machistas comen crispetas, mientras nosotras nos destruimos públicamente. O sea, el movimiento social sí se construye a punta de la contradicción, del conflicto, pero tenemos que encontrarnos. Creo que está en hora de convocarse la Asamblea Nacional Feminista y pues hay que volver a esos espacios del movimiento social para poder tramitar nuestros debates y ver una ruta hacia dónde podemos coincidir. Acá en esta mesa se habla de política y se habla de religión. ¿Crees en Dios? ¿Tienes algún tipo de ideología pues espiritual?
¿Crees en algo? Soy atea. Soy atea. ¿Haces yoga o alguna Eso vaina? es te voy a decir, soy atea, pero a partir de mi terapeuta, que estoy viendo más seguido desde que trabajo en esto, pues ella me ha llevado pues a creer en cosas que me ayudan, y si me ayudan, pues yo lo apoyo con toda. Sí, meditación constante, yoga también hemos hecho con ella. Yo no sé si ella qué religión tendrá, pero pues sí es muy espiritual, y estos temas a mí me han ayudado como a enfocarme en otras cosas. Claro. Y a tramitar todas las emociones que ese trabajo trae. ¿Estás de acuerdo entre la religión y la política? ¿Deben estar juntas? No. Cristianos, católicos, musulmanes, lo que sea, tienen que tener espacios de participación. Creo que si se los ganan a voto limpio, por supuesto que los pueden tener. Digamos, ahorita, digamos, en esta vida personal de cambio, de ser figura pública, esto, ¿estás soltera, casada, hijos, no hijos? Estoy en unión libre, tengo 5 perros, me he metido mucho en organizaciones animalistas últimamente. ¿Te vas a casar o vas a permanecer Me quiero casar y quiero pedirle matrimonio a mi novio. ¿Qué? Quiero ser yo la que le pide matrimonio. Si yo ya lo he dicho, yo creo que él está todo... ¿El anillo para está cuándo? listo. ¿El anillo para cuándo? También quiero ser mamá. He descubierto estos últimos años que quiero ser mamá y que quiero ser mamá pronto, pero no sé si sabías que en la licencia de maternidad a uno le quitan la curul en el Congreso y se la entregan a la siguiente persona que venía en la lista, para que vean cuando ustedes le digan, no, el machismo no existe, póngale este ejemplo para que vean que el machismo sí existe con los hombres. No es así, con la licencia de paternidad compartida. Entonces ya presentamos un proyecto de ley para modificar eso. Es decir, si tú quieres tener un hijo en este momento, ¿tendrías que renunciar a tu cargo? No, o sea, cuando lo tengas. En la licencia de maternidad, durante esos 4 meses, podría asumir mi curul, la segunda persona que entraría después de mí en la lista. Echan a todo mi equipo de UTL, obviamente, contratan a otro equipo. Entonces, pues, ese es el método anticonceptivo más eficiente que me han mostrado en mi vida, la verdad. ¿Te piensas lanzar en las siguientes elecciones, mi querida Jen? ¿A qué nos vamos? ¿Vamos al Senado? La verdad, todavía no tengo claro eso, porque todavía el panorama político está como Pero no muy me tire disperso. la política típica. No, ya voy. Pero no, y la verdad, pues francamente, estas decisiones yo las tomo con mi equipo de trabajo. No tenemos una relación vertical de trabajo, sino mucho más, pues, de equipo. Sí. A mí me encanta este trabajo, la verdad, yo lo disfruto. Me gusta mucho, pues, la discusión, el debate. A mí me gusta, que yo lo tengo como en las venas. Pero, pues, vamos a ver cómo está el escenario del 2026. Ahora, al ser la única congresista de mi partido, pues también siento que tengo una responsabilidad de lucharnos ese espacio de participación en el 2026, desde donde sea, pero sí en el Congreso de la República. ¿Quién, ya por último, para finalizar, quién crees tú que, digamos, podría ser una persona a rescatar de derecha en las siguientes elecciones? A rescatar de derecha. Uf, me la pones dura. ¿Puedes preguntarme la de los dos lados? Como por lo menos sí, dale, por favor. De derecha. Bueno, a ver. Pero no me saques con Fajardo, la cuida. No. Voy a decir los dos. Sí. Pero en las próximas elecciones dices Congreso o Presidencia. No, presidencia. Bueno. De los que están ahorita sonando, digamos. De los Miguel, que están sonando, no. O una Cabal, que me imagino que te encanta. No. Paloma. Quizás Paloma me parece que es una mujer con la que se puede debatir. Tengo muchas diferencias con ella, pero pues también sé que ser mujer en la derecha debe haber implicado unas luchas importantes para ella. En estos temas de la maternidad, por ejemplo, hemos trabajado en conjunto porque ella lo ha vivido en carne propia. Bueno. Es una de las pocas congresistas con hijos menores de 6 años que fue a campaña, que fue a elecciones. Wow. Y del lado de la izquierda, candidaturas presidenciales, María José Pizarro. Del resto de los que suenan en la consulta del pacto, es que Daniel Quintero, Roy Barrera es una vergüenza. Igual que Cabal y Miguel Uribe, ¿no? Por último, ¿quién que no le tenías fe de pronto a tus compañeros congresistas que decías antes de que estabas del otro lado? Es como, estos manes no, pero ahora que estás ahí con ellos, te han sorprendido. Me quieres llevar hacia la derecha, pero bueno, yo te digo, Forero me ha parecido un gran congresista. Me parece un man riguroso, un man respetuoso. Y obviamente a veces nos agarramos y tenemos muchas posturas en contra. ¿Y de tu lado, quién te ha decepcionado? ¿Quién me ha decepcionado de mi lado? Racero. Y muchos congresistas del pacto que ni hablan, no piden la palabra. Y que yo creo que tienen una trayectoria de liderazgo social. Y también en el pacto he visto voces, por ejemplo, Andrés Cancimance, excelente, de Putumayo. Nadie habla de él, pero es un gran representante de Putumayo, un antropólogo homosexual que fue elegido en Putumayo, y además es una de las pocas voces del pacto que cuando tiene que decir no estoy de acuerdo con esto del gobierno, lo dice. Alexandra Vázquez de Cundinamarca, también excelente. Nadie habla de ella, pero bueno, ella sí se ha ganado y se ha venido abriendo un espacio. Autora de la ley de violencia vicaria, del proyecto de ley de violencia vicaria. Son voces muy buenas dentro del pacto
que están muy opacadas por la violencia que incluso reciben al ser rebeldes en algunas cosas en las que no están de acuerdo. Bueno, mi querido Jen, un mensaje final para las personas que nos escuchan y la importancia de hablar sobre la mesa de política, meternos en esta vaina. Lo que pasa es que si nosotros no nos metemos, eso no va a hacer que ninguno de esos corruptos que están allá legislando digan, ay, tal vez la gente no nos quiere, vea que la legitimidad del Congreso es apenas del 20%, mejor no tomemos las decisiones. No, eso no va a pasar nunca. Ellos van a seguir tomando las decisiones y los que no hacen política la padecen. Entonces, pues mi invitación es a que politicemos en el buen sentido de la palabra todos los espacios, a que les quitemos a la politiquería de sus manos ese monopolio de la política. La política es mucho más que la politiquería, pero depende solo de que la gente pues de verdad se apropie de esos espacios y ese es uno de mis grandes temores del 26, que quizás la desilusión sea tan grande que disminuya el voto de opinión y eso solo sería una victoria para los corruptos de Colombia. Con esto terminamos nuestra entrevista. Recuerden que si nos están viendo a través de YouTube, por favor suscríbase, dele like y active la campanita. Si nos están viendo a través de Spotify, recuerden calificar con 5 estrellas y seguirnos. Episodio todos los jueves. Muchas gracias, Millén. Un honor tenerte acá y nos vemos en la próxima semana. Me voy a comisión.